Bueno, jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchachos, que hayan amanecido excelentemente. Me disculpan si nuevamente hago de nuevo este video o hago la clase de esta forma porque pues igual recuerden que los días jueves, muchachos, estoy ayudando con el tema de la parte de bienestar, el equipo de bienestar. Pues estamos trabajando fuertemente, muchachos, para que pues logremos consolidar esa área en el INTE. Y pues digamos, en estos momentos estoy reunido en la capacitación de grados 11, por lo tanto, pues muchachos, no vamos a podernos conectar nuevamente en clase virtual, pero de alguna forma, muchachos, siempre trato de dejarles el material y dejarles todo pues lo relacionado con el tema pues que vemos hoy, dejarlo bien explicado y sobre todo pues que ustedes puedan aprender qué es lo que pues al final pues se busca estas clases y sobre todo pues el proceso. Bueno, muchachos, espero que, como les digo, hayan amanecido muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer de nuevo clase grabada. Voy a explicarles el tema de lo que es el censo y el crecimiento poblacional. De pronto, como pudieron ver en el video complementario que les he dejado ahí en el Classroom, pues de pronto les hablo un poquito sobre lo que era la demografía, para qué se utilizaba, qué es lo que se hace y de alguna forma algunas fórmulas allí. Pero hoy, muchachos, lo que vamos a hacer es como un pequeño recuento general sobre, pues, digamos, algunos conceptos y sobre todo cómo estos se aplican, digamos, en la vida real. ¿Listo? Entonces, pues esta vez, muchachos, para variar un poco, no voy a presentarlo en diapositivas. Aquí encontré una guía muy interesante, muy chévere, en la cual voy a ir explicando paso a paso, pues y al final, muchachos, va a quedar el taller, pues que ustedes deben entregar. Este taller es un poquito largo, pues digamos que a comparación de los talleres, este taller es un poquito largo, por lo tanto les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo puedan entregar, muchachos. Y hablando de eso, me preocupa que muchos estudiantes están entregando los trabajos fuera del plazo. Igual, yo ya les había comentado qué sucede cuando pasa eso, y pues como no me han comentado la situación del por qué, entonces pues lastimosamente les va a colocar una nota pues que pues digamos traduce en la nota que se les va a colocar o se les va a asignar allí. Entonces pues ahí, muchachos, pues ya digamos que no hay nada que hacer. Bueno, entonces vayamos a la guía. Entonces, bueno, por aquí está. Vamos a subir esto un poquitico por aquí. Y bueno, entonces, muchachos, básicamente, digamos que empezamos a ver nosotros o hemos visto lo que es el tema pues de la demografía, de qué se trata. Pues recordemos que es la ciencia que se encarga pues de estudiar todo lo referente pues a un grupo poblacional en un territorio. Entonces, muchachos, básicamente, digamos, hay unas situaciones allí que están involucrados o ejercicios que se pueden hacer para, digamos, empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, básicamente, muchachos, empezamos hablando un poquito sobre la población absoluta. Entonces, dice que hace referencia al número de personas que viven en un territorio independientemente de su nacionalidad. Quiere decir que, pues, recordemos que como en la clase pasada, pues, dependiendo de las personas que nacen en cada país, pues, así mismo, pues, se contabilizan. Pero no solamente se cuentan exclusivamente a los que viven, a las personas que nacieron en ese país, sino también a todas las personas que, pues, han llegado de manera, pues, o extranjeros que han llegado pues, de otros países a vivir en ese territorio. Entonces, por lo tanto, se cuentan como miembros o personas que hacen parte del territorio como está. Para saber cuántas personas existen en un país, se realiza un censo. Entonces, muchachos, aquí empezamos a ver las primeras herramientas que se utilizan para contabilizar el tema de cómo pues, para saber cuánta población existe en un territorio. Entonces, por lo tanto, muchachos, empezamos con el tema del censo, el cual consiste en contar el número de habitantes y realizar entre ellos una encuesta para determinar sus características en algunos aspectos como su nivel educativo y nivel de vida, entre otros. Entonces, muchachos, básicamente el censo consiste en contar las personas que, digamos, están en el territorio o, hacen, o digamos, están viviendo pues, en el país, y no solamente, muchachos, es simplemente saber cuántas personas hay, sino también es preocuparse sobre, bueno, cómo viven, cómo está su situación, pues, de manera personal, cómo también qué recursos han adquirido, qué recursos tienen. Entonces, básicamente, muchachos, el censo vendría siendo, pues,
una actividad que lo que busca, si bien es contar cuánta población existe, también se preocupa por mirar cómo vive y sobre todo qué hace, ¿vale? Entonces básicamente es como saber cómo es la forma o estructura de esa parte. Entonces muchachos, en Colombia la institución encargada de realizar los censos es el Departamento Nacional de Estadística, DANE, el DANE. Entonces, bueno, no sé si de pronto a ustedes les ha tocado en algún momento cuando, por ejemplo, que el DANE estaba haciendo los censos y que en algún momento no debían salir de las casas, que porque ya venía el funcionario. Entonces venía una persona que iba a su casa, se presentaba, tenía como una chaqueta con café y decía DANE. Entonces, muchachos, esas personas son las encargadas de realizar los censos. Entonces, allí, pues les preguntaban cuántas personas vivían en la vivienda, a qué se dedicaban, si tenían trabajo, si eran desempleados, si la casa era propia, si la casa era arrendada, bueno, y demás preguntas de tipo pues personal que pues les hacen. Entonces, como les decía, eso es para saber el nivel de vida de la población, cuántos hay, el nivel de vida. Básicamente, pues en un año que se hizo en el 2005, se identificó que la población era de 42 millones. Recordemos, muchachos, que ya estamos en el 2020 y el DANE hizo un censo en el 2018 en el cual pues era tratar de saber cuántos colombianos había en total. Entonces, básicamente, para no adelantarles mucho, porque pues igual eso es un trabajo que deben hacer allí a continuación, básicamente estamos alrededor entre unos, pues la idea es que ustedes consulten el dato exacto, pero más o menos se hace un estimativo de que hay 50 millones de colombianos, o sea, hoy en día. Entonces, fíjense que desde el 2005 hasta el 2020, en no más de 15 años, hemos crecido casi en 7 millones 100 mil habitantes. Entonces, para que vean que las personas también les rinde al momento de pues, procrear. Entonces, bueno. Otro concepto, muchachos, que se utiliza para saber cuántas personas ocupan un territorio y, pues, digamos, hacen parte de él, o digamos, cómo están distribuidos en él, es la densidad de la población. Entonces, la densidad de la población dice que este concepto hace referencia a la relación que se establece entre la extensión del territorio y el número de habitantes que lo ocupan. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que eh, cuando hablamos de densidad de población, estamos hablando de hacer un cálculo entre cuántas personas se extienden o cuántas personas existen en un territorio, o más que territorio, de pronto en una porción del territorio. Quiere decir que más o menos la idea es saber cuántas personas ocupan, por ejemplo, 1 kilómetro o 2 kilómetros. Recuerden que 1 kilómetro, muchachos, son 1000 metros o 2000 metros. Entonces, muchachos, por ejemplo, aquí en Palmira, básicamente, pues la densidad de población está en que, pues, a ver, por cada kilómetro nos podemos encontrar básicamente 2 personas, por ejemplo. En cambio, en la India, muchachos, que es, digamos, uno de los países más poblados, que tiene mayor población, en ese mismo kilómetro podemos encontrarnos 10 personas. Entonces, fíjense el cambio que existe, o digamos, por qué es importante saber cuántas personas ocupan un terreno. Precisamente para saber cómo están en esa situación y sobre todo, pues, cuántas personas son las que ocupan ese territorio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que justamente para eso hablamos, la densidad de población. ¿Y cómo se obtiene esta densidad de población? Se obtiene dividiendo el número de habitantes por el de kilómetros cuadrados en el área habitada. Entonces, más o menos, recuerden que para saber cuánta densidad de población en Colombia, recuerden que más o menos la extensión de Colombia es 1 millón de kilómetros cuadrados, y sería, para saber la densidad de Colombia, tendríamos que dividir 50 millones dividido sobre 1.031.000, que es nuestra extensión de Colombia, del área habitada. Entonces, ahí ya nos dice cuánta población existe en el territorio, cuánta densidad hay. Esto es bueno. Y también, muchachos, encontramos otro ítem que es el tema del crecimiento poblacional. Cuando hablamos de... bueno, muchachos, qué pena. Antes de continuar, quería mostrarles esta partecita de aquí, perdónenme. Bueno, esta es la página del DAM, entonces digamos que aquí pueden ustedes, muchachos, encontrar toda la información estadística del país. ¿Listo? Entonces, esta es la entidad encargada pues, de contar, pues, digamos, el tema de la demografía en Colombia. Y aquí, muchachos, ustedes pueden encontrar un poco el tema de, pues, digamos, lo que van a encontrar allí.
¿Listo? Bueno, aquí muchachos, este es el mapa de, digamos, de cómo está la distribución en cuanto a la densidad de la población en el mundo. Entonces, las áreas que ustedes ven aquí más moradas, es decir, las áreas moradas y anaranjadas, digamos que es la cantidad, o sea, existe una mayor cantidad de personas allí, y de pronto las áreas grises y las áreas pues así como estilo beige, digamos son las áreas de personas que pues no ocupan tanto territorio. Entonces, como podemos ver muchachos, básicamente lo que podríamos decir es que la mayoría de la población, o bueno, la gran mayoría de las personas que viven en el planeta están en los territorios europeos, parte de Latinoamérica, incluida aquí nosotros Colombia, parte de Brasil y sobre todo Estados Unidos y México, pero sobre todo los países donde más agrupa esa cantidad de personas es, como les decía, la India y por acá China. ¿Listo? Entonces allí podemos ver que está la población allí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese territorio, muchachos, existen más de 500 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, o sea, más o menos en un área de un kilómetro, o más o menos un kilómetro aproximadamente, pueden convivir 500 personas. Entonces, eso es una, o sea, en términos de territorios, es una situación bastante grande, porque digamos que 500 personas que ocupen un kilómetro, quiere decir que existe mucha población en ese territorio, o mucha población, o muchas personas en ese país. Por lo que hace que, digamos, que en cuanto al tema de los recursos, se necesiten más y mayores cositas al respecto. Entonces, muchachos, para que vean cómo es la situación. Bueno, te vamos a esperar aquí un poquito, podemos ver aquí toda la parte de lo que es Japón, la parte de Corea, la parte de China, justamente podemos ver allí. Podemos encontrar acá también el área de, por acá de la India, que fíjense que literalmente donde más existen situaciones. Y sobre todo, muchachos, este mapa nos permite nosotros saber cuántas personas viven en aglomeraciones o qué tan, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del COVID, saber, por ejemplo, qué tanto riesgo hay, por ejemplo, de contagio. O sea, si existe una mayor cantidad de personas viviendo en un territorio, que obviamente a los que están interesados en el COVID van a saber, bueno, esas personas, cómo vamos a poder controlarlos o hacer para que esto quede, digamos, poder generar una cierta de control, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí entonces ahí les muestro, o digamos este mapa lo pueden consultar muchachos en Wikipedia, justamente pueden saber pues cuántas personas, cuánta densidad de población existe dentro de, digamos, los territorios del mundo. Bueno, bueno chicos, entonces ahora vamos a hablar del crecimiento poblacional. Entonces, obviamente muchachos, es importante saber cómo una población crece. En la clase pasada, o sea, el video pasado les mostraba, pues, hacer unas comparaciones sobre cómo de alguna forma una población crecía. Pero básicamente, muchachos, o sea, de referencia, recuerden que la demografía también se basa mucho en el tema estadístico, es decir, o sea, cómo los datos se van manejando uno que otro y justamente esto cómo se representa en cuestión de números. Ahorita vamos a ver un poquito sobre cómo se hace la representación oficialmente, digamos, cuando se está haciendo este tipo de conteos. Bueno, entonces, el crecimiento poblacional, muchachos, la población crece de manera natural o por movimientos migratorios. O sea, normalmente, muchachos, una población ya sea crece de manera pues de que se establece en un territorio y pues de ahí aprovechando los recursos naturales pues se pueden ir multiplicando. Es decir, ustedes saben, pues ya, yo creo que ya saben cómo nace pues, un niño, entonces no hay necesidad de explicar eso. Y por movimientos migratorios, quiere decir que, por ejemplo, que otro tipo de personas se unan a esa comunidad o a esa población y a partir de ahí pues empiecen a crecer dependiendo pues de cómo quieren hacer la extensión, ¿vale? Entonces, básicamente, para saber cómo se establece o cómo podemos generar un punto de referencia para entender cómo crece una población, lo podemos hacer de varias formas. La primera es establecer cuánto crece anualmente de manera natural la población. Quiere decir que se suma el número de niños y niñas que nacen durante el año y a este resultado se le resta el número de personas que mueren durante el mismo periodo. Al resultado se le llama tasa de crecimiento natural. Entonces, muchachos, una población, pues podemos entender cómo crece una población cuando, por ejemplo, comparamos la tasa de natalidad, que quiere decir que cuántos niños y niñas nacen en ese territorio,
comparado con cuántas personas mueren. Entonces recordemos que si hay más muerte que nacimientos, con respecto pues al tema del tiempo, pues la población va a tender a desaparecer porque justamente pues no existe mayor proporción, es decir, igualdad entre los que nacen y los que mueren. Para poder que tenga una población un estado de equilibrio y que pueda crecer naturalmente, debe tener un equilibrio entre los que nacen y los que mueren. ¿Listo? En este momento, ¿qué sucede en nuestra población mundial y no solamente en nuestro país, sino en la población? Que obviamente nacen muchos niños y pues igual mueren también muchas personas, pero digamos nacen más niños de las que mueren. Por lo tanto, o nacen más personas de las que mueren. Por lo tanto, pues la población pues sigue creciendo y sigue aumentando y por lo tanto, muchachos, ya casi llegamos a la cifra de 7.000 millones de personas. Entonces, imagínense pues cómo nos hemos ido regando por todo el mundo. Entonces, bueno, a eso se llama tasa de crecimiento natural. Entonces, cuando hablamos de tasa de crecimiento natural, se compara es la cantidad de personas que nacen en el año y cuántas personas mueren. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando la población se desplaza de un lugar a otro, ya sea por emigración, recuerden que emigración es cuando la persona sale del territorio, inmigración es cuando entra. Emigración, la salida de personas de un territorio, y por inmigración, la entrada de personas que se da la población por movimientos migratorios. Entonces, justamente cuando una persona llega a un lugar y se establece allí y pues justamente crea su familia y bueno, su población, entonces obviamente allá entra a ser parte del núcleo de personas que estaban allí y empieza como justamente a mirar el tipo de cosas. Bueno, entonces empezamos a ver el tema de la representación gráfica. Entonces, muchachos, justamente aquí, digamos que es importante mencionar el tema de los trabajos o los estudios demográficos. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Pues justamente por los datos que arroja y así saber exactamente qué control hay en la población o cuántas personas hay en el territorio para saber si viven bien, viven en extrema pobreza, si necesitan ayuda, si no necesitan ayuda. Y todo lo que tenga que ver con todo esto, muchachos, nos ayuda a saber justamente, pues, cómo son las condiciones de la sociedad o del país. Por ejemplo, yo pongo aquí, muchachos, hablo, y de pronto me disculparán si alguna persona, pues, así, estoy hablando, por ejemplo, de los venezolanos en Colombia. Como hemos podido ver, Venezuela atraviesa una situación bastante complicada, bastante difícil, que ha hecho eh, que las personas emigren del país, salgan de su situación para buscar de pronto una mejor vida en un territorio. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Pues al haber tanta cantidad de gente que salió de Venezuela y se fue por todo el mundo, pues la gran mayoría llegó al vecino país, que somos nosotros, que somos Colombia. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? Pues digámoslo así, no se sabe exactamente cuántas personas han llegado de Venezuela al país. Pues recuerden que pues cuando un territorio se une con el otro, existen lo que son las llamadas fronteras. Y en las fronteras, muchachos, existen puntos migratorios. ¿Qué son los puntos migratorios? Que son justamente saber cuánta persona entra y cuánta persona sale del territorio. Pero recuerden que muchos no tienen papeles legales, pues lo que hacen es entrar de manera ilegal. Entonces recuerden que, muchachos, entrar de manera ilegal a un país representa pues una falta de sus leyes, y lo que hacen es que cuando una persona es atrapada en un país sin papeles o sin permiso, lo que hacen es deportar. ¿Deportar qué es? Que cogen a la persona y la devuelven al país y posteriormente se le hace una multa. Una multa que es que esa persona, pues cuando ya tome sus datos, no puede volver a ingresar al país, ya sean 10 años, 20 años, 30 años o de por vida, dependiendo pues de las leyes de cada país. Entonces, para que sepan lo importante que es esto y sobre todo saberlo para que no les vaya a pasar a ustedes. Entonces, volviendo al tema de los venezolanos, aquí, muchachos, lo que pasa es que pues obviamente como tienen como no se sabe exactamente cuántas personas hay, pues no se sabe cuántas personas quieren ayuda, cuántas personas están aquí, si cuánto de pronto qué es lo que necesitan. Eso hace que haya un desbalance
y eso va a generar un inconveniente en cuanto a la parte estadística y pues no saber cuánta población existe y si esas personas pues se van a quedar aquí, si de manera permanente o solamente están de paso. Entonces eso es lo importante de saber y hacer es los estudios demográficos, saber cuánta población se mueve en el territorio, cuánta cantidad de personas hay, para poder prestarles atención, para poder observar cuánto podemos ayudar y sobre todo que los gobiernos hagan la planificación correspondiente. Entonces la representación gráfica, muchachos, es, digamos, aquí la demografía hecha a mano de la estadística. Digamos que lo que hace es a través de gráficos utilizar de alguna forma o representar la información a través de pues todo lo que se hace con respecto pues a la presentación de datos. Entonces, como les decía, la demografía hecha a mano de la estadística y lo que hace es tomar algunos de sus elementos para poder señalar o mostrar los datos que está arrojando, que justamente de acuerdo al estudio que se haga arroje pues el resultado final. Entonces básicamente permite representar mediante gráficos estadísticos información de la población, básicamente. Bueno, entonces la fuente de información demográfica básicamente, muchachos, es decir, de dónde saca la demografía para sacar esos datos o para sacar esa información. Entonces lo que hace es a través de unos elementos que son el censo, que es el recuento de los individuos que conforman una población, se realiza por un periodo de tiempo máximo cada 10 años. Entonces, para ir renovando y saber cuántas personas hay, pues, vimos, muchachos, que pues allí cuando nos hablan hablando de que Colombia tenía en el 2005 42 millones y ahorita comparándolo con el 2018, pues ya digamos, ya es de casi 50. Entonces es importante que cada censo que haga un país o que una población lo haga más tardar cada 10 años, es decir, cada 10 años renueve las cifras para saber cuántas personas hay y saber pues que hagan la planificación correspondiente. Entonces recuerden que cuando les pregunten acerca de de cuánto, qué entidad es o qué situación se hace el recuento de población cada 10 años, recuerden que también lo hace el censo, para que lo tengan ahí en cuenta. Estadísticas vitales, básicamente pues muchachos, empiezan como aquí también tienen en cuenta los diferentes indicadores que pueden existir o que digamos marcan la tendencia de un territorio, es decir, de la población de un territorio. Entonces, cuando hablamos de estadísticas vitales, estamos hablando, por ejemplo, de la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, como, por ejemplo, qué tanta fecundidad, es decir, cuáles son las mujeres que están en edad fértil, que pues justamente pueden tener hijos, o, por ejemplo, cuál es la mortalidad infantil, es decir, cuánta cantidad de niños sobreviven en el territorio, pues para saber si la población ya sea o se está rejuveneciendo o se está envejeciendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, en las estadísticas vitales, la recopilación sobre nacimientos, defunciones y matrimonios, con el cual establecer los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? A través de los indicadores demográficos, muchachos. Entonces, los indicadores demográficos vendrán siendo, pues, las diferentes formas de sacar la información dependiendo de unas fórmulas estadísticas. Entonces, la tasa bruta de natalidad quiere decir que, pues, por ejemplo, normalmente, muchachos, toman siempre de referencia una cantidad de habitantes, básicamente a veces son 10, a veces son 100, pero normalmente, muchachos, normalmente para sacar este tipo de datos se toma una referencia de 1000 habitantes, ¿listo? De 3000 habitantes, que quiere decir que dependiendo de lo que haga, en cada 1000 habitantes existe esa probabilidad. Entonces, básicamente es la tasa bruta de natalidad, quiere decir el número de nacimientos por cada 100.000 habitantes de un lugar en un año. Entonces, básicamente, ¿cómo se saca esa tasa? Lo que hacen es calcular el número de nacidos con el número de habitantes, es decir, las personas que nacieron en el territorio, los habitantes que están en ese territorio, y lo multiplican, lo dividen entre ellos y lo multiplican por 1000, que 1000 es la cantidad de habitantes que hay en el momento que tomaron para la muestra. ¿Listo? La tasa de fecundidad relaciona el número de nacidos en un año con el número medio de mujeres en edad fértil de ese año. Quiere decir que, por ejemplo, para sacar la tasa de fecundidad, ¿para qué es importante la tasa de fecundidad? Recuerden que ahí también pues puedes saber cuántas mujeres están en edad fértil y digamos cuántas personas pueden procrear, cuántas mujeres pueden procrear, pues para saber si la población puede tender a
pues, digamos, a tener hijos pues, fuertes o hijos, digamos, sin ninguna situación tanto médica y psicológica. Entonces allí lo podemos ver como que dice el número de nacidos vivos es igual al, perdón, se divide con el número de mujeres entre 15 y 49 años y se multiplica por 1000. Entonces, por ejemplo, para saber la tasa de fecundidad aquí en Palmira, es decir, cuántas personas son o cuántas personas están aproximadas a poder crear hijos. Entonces, por ejemplo, el número de nacidos vivos en un año puede ser, por ejemplo, aquí nacieron 2000 personas o 2000 niños y niñas. Pero, digamos, el número de mujeres entre 15 y 49 años, que supuestamente es la edad fértil o la edad que la mujer puede procrear, y yo diría que más de 49 años estaría como en 30 y 40 años, porque ya a partir de ahí, pues ya el embarazo es de riesgo. Entonces, yo creo que diría que, a ver, si 2000 personas nacieron y, por ejemplo, que esa población existan casi 200.000. Entonces se divide por esa cantidad y se multiplica después por 1000. Entonces básicamente sería como una tasa como del 0,20 algo por ciento. Y eso quiere decir que pues básicamente en el año va alrededor de las personas que son próximas a procrear, está cerca del 0,20%. Eso significa básicamente en un estadístico, muchachos, que las personas, digamos, todavía existe población para procrear o pues digamos jóvenes para que lo puedan hacer. Por ejemplo, si esa tasa disminuye bastante, quiere decir que pues por ejemplo ya la población se puede ver en un riesgo en cuanto a su crecimiento y por lo tanto, por ejemplo, hacen lo que hacen unos países. Por ejemplo, muchachos, en Japón, como las personas no están casi interesadas en tener hijos o bueno, digamos que tienen una visión diferente de la vida, entonces no solamente es procrear, sino solamente es como pues saber entender unas cosas. Esa tasa es muy baja, demasiado baja, y justamente corre el riesgo de que pues, la población se vuelva bastante pues, senil, bastante vieja, y no existan jóvenes que puedan reemplazar. Entonces lo que va a pasar es que pues, como no hay jóvenes, entonces no muchas personas van a poder trabajar o ocupar los trabajos que se necesitan. Por lo tanto, muchachos, lo que hacen es ya sea que incentivan a mujeres en edad fértil y hombres en edad fértil de otros países a que vayan al territorio y que se establezcan como familia para que puedan tener hijos y a partir de ahí pues, crear su familia fuera ahí. Eso, digamos, eso se ha visto mucho, sobre todo en los países que tienen dificultades en cuanto a crear población. Entonces, la tasa bruta de mortalidad, muchachos, que viene a decir, pues, digamos, cuántas personas mueren, cuánto es la tasa, el porcentaje de personas muertas en ese territorio. Está el número de muertes por cada 1000 habitantes, o sea, lo que se hace es tomar el número de fallecidos en el año con el número de fallecidos, con el número de habitantes y se multiplica por 1000. Eso nos da el porcentaje exacto para saber cuántas personas, pues digamos, tienden a fallecer o están falleciendo en ese territorio. Entonces, si es muy alto, quiere decir que o sea, por diversos factores, quiere decir que en ese territorio, pues, existe una alta probabilidad de que las personas no se puedan mantener allí, sino que pues, en un momento más adelante se pueda, pues, en algún momento, pues, ya sea o exterminar el territorio, o exterminar de la población de allí, o de alguna forma emigrar. Bueno, la tasa de mortalidad infantil y crecimiento vegetativo también, muchachos, se calcula de la misma forma, pues digamos, para no extenderme mucho en esto. Básicamente, como les decía, estos son los indicadores demográficos, muchachos, vienen siendo datos que los países o la entidad territorial toma en cuenta para saber cómo está la población. Si nacen más hijos, pues digamos, si nacen personas nuevas o si mueren constantemente, o digamos si todavía existe edad fértil pues para que las personas de acá se procreen y creen población. Entonces justamente lo que se hace, muchachos, es tomar estos datos de referencia para poder ir o para poder planear los diferentes aspectos en cuanto pues, a la población. Bueno, muchachos, entonces con eso pues de alguna forma concluye un poquito el tema como de la demografía del censo. Y ahora pasamos, digamos, a concentrarnos un poquito como en la geografía de la población. Recuerden que pues igual esto viene siendo también la geografía humana y también, como ya estamos hablando
puntualmente acerca de lo que tiene que ver con la población, entonces vamos a darle una pantalla especial a justamente cómo funciona la geografía de la población. Entonces, como decíamos nosotros, la geografía de la población es la encargada de analizar las variantes, pues, las variaciones territoriales de los habitantes, es decir, las relaciones entre la población y el espacio. Para ello, revisa los comportamientos poblacionales del pasado, hace diagnósticos de lo que acontece a nivel poblacional. Entonces, muchachos, la geografía de la población, como lo vimos por allá en la primera diapositiva, hace parte de la rama de la geografía humana, y lo que justamente todo lo que hemos visto, lo de la demografía, lo de los aspectos, pues saber cuánta población existe en un territorio, es lo que se encarga la geografía de la población. Todo lo que hemos visto está relacionado con el tema de la geografía de la población. Y a partir de eso, muchachos, lo que hace es llevar a que, digamos, saber, o digamos, esta es una rama que se encarga de ver cómo la población influye en el territorio. Es decir, todo lo que hemos visto es precisamente para saber lo importante, es que cómo la población hace que o influye en el territorio, en el terreno en el cual está viviendo, en el cual se acercó, en el cual está. Y para eso, muchachos, es importante saber si la población hay mucha población, hay muchas personas allí, o poquitas, o digamos cómo se hace o cómo de alguna forma se establece o se distribuye la población en ese territorio. Entonces, justamente todo esto es importante saberlo, muchachos, porque hace parte de la forma en cómo podemos entender cómo las personas influyen en ese territorio y sobre todo cómo aprovechan lo que está allí. Entonces, el uso de la geografía de la población, básicamente, muchachos, es lo siguiente, es que comparte el método y contenido de la demografía, pero se concentra más en la expresión espacial de los procesos poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente se concentra más en cómo las poblaciones influyen en el territorio y sobre todo, pues, cómo el territorio se ve cambiado, se ha generado un cambio o qué impacto ha tenido esas poblaciones, esas pequeñas personas allí. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente las principales características de la geografía de la población vendría siendo lo siguiente, muchachos, vendría comparando el crecimiento de la población tanto a escala mundial, regional y local, es decir, que digamos esta geografía muestra y evidencia cómo es el cambio de la población a nivel pues mundial, es decir, a nivel pues del mundo, en la parte regional, es decir, en la parte de cada región, en cada país, cómo está de pronto la población en cada país, y sobre todo la local, básicamente cuando hablamos pues de nuestro barrio o de pronto de nuestra ciudad, que es de pronto la más cercana. Y ahí podemos entender justamente, dependiendo pues de la distribución, de la densidad de la población y todo eso, saber pues cómo se está acomodando la población en el territorio y a partir de ahí pues hacer las diferentes operaciones que hicimos o que les dije al comienzo. La distribución y concentración de la población, básicamente cómo está, digamos, regada en el territorio, es decir, si por ejemplo la mayoría de personas viven en el sur, entonces entender por qué se centra más en el sur que en el norte, porque de pronto en el norte es que hace mucho frío y en el sur hace mucho calor, entonces pues las personas se sienten más cómodas con el calor, entonces, entender por qué de pronto las personas hacen ese tipo de distribución, o se distribuyen más en el oeste y en el oeste y en el oriente, o en el este y el oeste. Entonces, bueno, entender por qué motivo se ubican en esa parte del territorio. Entonces, justamente también es importante saber qué hace que la población se acentúe más en un lugar que en otro. Entonces, para ver qué tipo de factores influyen allí también. Por ejemplo, si es más seguro, si no es más seguro, si hace que pues, el terreno sea más complicado o más fácil el tema de la vida. Entonces también influye mucho pues, en cuanto una persona decide estar en un lugar. Entonces, por ejemplo, muchachos, o pregúntense, por ejemplo, ¿ustedes dónde les gustaría vivir? En un estrato 5, por ejemplo, en la Mercedes, donde ustedes encuentran pues, vías para salir y todo eso. O, por ejemplo, si les gustaría vivir en su barrio, en el barrio que vive cada uno, o por ejemplo les gustaría vivir cerca de la galería, por ejemplo. Entonces, son preguntas que se hacen los demógrafos para consultar un poquito sobre el tema.
Bueno, en cuanto a la estructura de población, muchachos, encontramos el tema de la estructura de la población, justamente cómo está su composición en cuanto a la edad, educación y actividad económica. Básicamente eso tiene que ver con, digamos, la presentación de datos estadísticos. Ahorita les vamos, como ustedes pueden estar viendo allí, hay unas barras, entonces ahorita voy a dejar esto para más adelante para que lo podamos ver de manera adecuada. Movilidad de la población a través del tiempo quiere decir que pues con respecto pues al paso de los tiempos, cómo la población se ha ido, pues digamos que si, por ejemplo, solamente nos basáramos en los mapas que existían en el año 500 antes de Cristo, toda la población mundial solamente estaría ubicada en la parte del continente europeo. Es decir, o bueno, digamos, estaríamos regados en cada continente, pero no en la proporción como está ahorita, sino que pues digamos que como en esa época solamente tenía conocimiento de las personas que vivían allí, pues únicamente pues sabríamos que las personas estarían ubicadas en ese territorio, ¿vale? Pero justamente como ha pasado el tiempo, ha hecho que las personas pues se hayan distribuido en todos los lugares y pues justamente ver qué población se ha visto más intensa en su densidad en cuanto al tiempo, o digamos si ha disminuido, si ha aumentado su población, si ha disminuido pues con el, digamos, con el paso de los años, y eso pues también lo estudia. Y los eventos sociodemográficos, que fue lo que vimos acá, que es el tema pues, de los indicadores demográficos, que pues hacía, digamos, estadísticas sobre, digamos, las diferentes tasas para saber cómo está la población y pues digamos si está adecuadamente, si está en equilibrio o no, si le hace falta una intervención allí. Bueno, entonces muchachos, como les decía, el tema de las estructuras de población es importante saber, por ejemplo, o hacer una comparación sobre cómo se encuentra la dinámica o cómo se está haciendo, o cómo hace una persona o un grupo poblacional poder crecer o disminuir. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues, a las diferentes tasas, así podemos hacer la representación gráfica de ellos. Por lo tanto, encontramos el gráfico de barra que viene siendo, digamos, cada barra visualiza un dato de un lugar o de una época establecida. Por ejemplo, que el gráfico en esta página se observa que en el eje vertical quiere decir los que van de arriba hacia abajo, la cantidad de la población en millones, y el eje horizontal que viene de derecha a izquierda, los años. Cada barra representa el número de habitantes en un año determinado. Entonces, muchachos, básicamente cuando hablamos o cuando hacemos un gráfico de barra, lo que hacemos es comparar, digamos, o hacer una comparación entre un dato y otro. Entonces, en este caso, pues vemos en la evolución del tiempo, es decir, los años de 1984 hasta el año 1997, y acá arriba encontramos los datos en cuanto pues a cuántos millones de personas existen o existían en un diferente cada año. Entonces, por ejemplo, muchachos, en un territorio en especial, cada año pues hemos podido ver que fue aumentando, digamos, su tamaño. Entonces, lo que se hace, lo que se busca con este gráfico es justamente mirar la comparación que hay, hacer una comparación entre, digamos, un dato en específico. En este caso, pues podemos ver que dependiendo de cada año, podemos ver que se fue aumentando o fue aumentando, digamos, su población, digamos, en varias cifras. Vimos que, por ejemplo, hay un gran aumento de población desde el año 1986 hasta 1990, es decir, en 4 años la población aumentó de 30 millones a 35. Entonces, muchos de esa época aprovecharon el tiempo y aumentaron la población. Listo. Bueno, la pirámide de la población, muchachos, este es un gráfico muy utilizado en demografía y básicamente lo que hace es representar la composición de la población en cuanto a la edad y el sexo. Básicamente, pues, lo que busca este dato es conforme ya sea al sexo de la población y a la edad y un rango de edad. Recuerden que un rango de edad, muchachos, es, digámoslo así, una cantidad límite digamos, ya sea de datos o de lo que uno busca comparar, ya sea entre 0 a 10, de 11 a 20, es decir, se establece un límite de edad, un límite de años para cual mostrar, y en el cual, muchachos, básicamente lo que muestra es, dependiendo pues del rango de edad, en este caso, este cuadro nos está, en este gráfico nos está mostrando la cantidad de personas que hay de acuerdo a la edad, de acuerdo pues al sexo, en cuanto pues, a un determinado territorio.
Entonces podemos ver nosotros que para qué sirve esto. Por ejemplo, podemos decir que existe por ejemplo, un gran equilibrio de hombres y mujeres de 0 a 10 años en el territorio. Quiere decir que todavía hay una buena población y digamos una buena población de gente joven y están en proporcionados. Entonces quiere decir que la población puede seguir. Por ejemplo, encontramos que existen, digamos, bueno, como podemos ver en esta gráfica, existe una gran proporción o, digamos, similitud en cuanto a cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Entonces, por lo tanto, muchachos, por ejemplo, esto es importante saber, por ejemplo, si en el territorio existen más hombres que mujeres, para obviamente, pues en el caso pues, de, si queremos pensar en que esa población crezca, lo que va a hacer es que probablemente haya más equilibrio entre hombres y mujeres para que así mismo pues, ellos se puedan conocer, se puedan hacer su pareja y pues justamente pues que creen familia, que es lo que se busca para continuar la especie o preservar la especie. ¿Listo? Ya otro tipo de tema de sexualidad pues ya entra aparte, pero ya digamos que lo que se busca es que se haya de esa manera. ¿Listo? Bueno. Y muchachos, el tema circular o el gráfico circular lo que se busca es representar la distribución de manera porcentual. Quiere decir que la idea, muchachos, con un gráfico de barras, un gráfico circular, lo que se busca es mirar cómo está la población en un porcentaje determinado. ¿Cómo hacer para sacar un porcentaje, muchachos? Entonces lo podemos hacer y lo podemos entender básicamente con la muestra de una regla de tres. Perdónenme, pues digamos, por el tema de mi pulso, es que pues no tengo un lápiz así chévere pues, para dibujar, entonces lo hice pues digamos a mouse, entonces por favor eviten la risa al mínimo. Y bueno, entonces la idea muchachos aquí es que pues una regla de tres es lo siguiente. Por ejemplo, supongan que en un censo o en una encuesta le hemos aplicado el total de encuestas y a las personas que hemos encuestado fueron 80. Entonces, para entender el porcentaje, muchachos, sería que el 100%, muchachos, es como decirlo así, el total del ejercicio realizado. Entonces, el 80%, es el 80% que son las personas que hicimos la encuesta, sería igual al 100%. Es decir, recuerden que ningún dato sobrepasa o va más allá del 100%. Entonces, básicamente, el total de encuestas son 100%. Entonces necesitamos saber cuánto porcentaje equivale a 25 encuestas. Es decir, sabemos que el 80 encuestas es el 100%, pero no desconocemos cuál es el porcentaje de 25 encuestas. Entonces lo que hacemos, muchachos, es muy sencillo. Ubicamos los datos, digamos, así, como en, digamos, uno igual a tales y otro igual a la incógnita. En este caso esta sería la incógnita. Y aquí, muchachos, la idea es hacer lo siguiente. Multiplicamos cruzado los datos, es decir, no iguales acá, sino que cruzado, hacemos cruzado, y multiplicamos 80 por la incógnita, la dibujé aquí diferente pues, para que supieran que es la incógnita, y este 25 lo multiplicamos por el 100, ¿listo? Entonces, muchachos, hay una regla en matemáticas, no sé si ya lo han visto, pero pues bueno, se lo explico acá. Por ejemplo, si está para despejar una incógnita, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo el cual está haciendo la operación. Entonces, en este caso, pues estamos multiplicando. Entonces, este 80 lo que hace es, en el siguiente paso, pasa a dividir esta situación de acá porque digamos que necesitamos que la incógnita quede solita. Entonces, lo que en realidad para sacar un porcentaje se multiplica el valor correspondiente a cuánto porcentaje necesitamos averiguar, se multiplica por 100 y se divide por el total de encuestas. Entonces, básicamente sería esto y el resultado sería 31,2%. Entonces, para saber entonces el porcentaje de 25, sabemos que equivale a 31,2%. Entonces, eso básicamente es el porcentaje. Y una vez que hayamos sacado los valores que necesitamos, lo hacemos en una gráfica de barras acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta que justamente así es como se saca el porcentaje y todo lo demás. Bueno, muchachos, entonces básicamente pues con esto concluimos un poquito el tema del censo y todo lo que tiene que ver con lo demás. Acá les voy a explicar un poquito, mucho lo que tiene que ver con el tema de la actividad que vamos a hacer. Acá. Aquí. Entonces, muchachos, con lo que han visto
En la clase pasada y esta, vamos a hacer lo siguiente, van a responder este pequeño taller, en la primera parte van a leer este texto y responder estas preguntas, no tiene mucha ciencia. En el segundo van a describir y explicar las fases de un estudio demográfico, es decir, que pues, por ejemplo, investiguen qué es un estudio demográfico y describan y expliquen las diferentes fases, pues digamos que es muy parecido a lo que vimos aquí, que justamente lo que se hace es primero establecer pues un censo, después mirar las estadísticas vitales, las encuestas especializadas, pues también lo podemos hacer de esa manera. Bueno, después de allí, muchachos, lo que se hacen es ir acá donde van a encontrar un link en el cual hay una actividad. Entonces, ¿cuál es el link, muchachos? El link vendría siendo, vamos a ejecutarlo para que ustedes lo vean. Entonces, no se preocupen que es un link seguro. Es un link en una página donde yo hice una actividad bastante chévere. Entonces, lo que hace es que va a abrir lo va a llevar básicamente como a este panel. ¿Listo? Entonces, si tienen dificultades para abrirlo del documento, simplemente lo copian y lo pegan en Google o en YouTube, perdón, en Google, y ahí los va a llevar a esta zona de acá, ¿listo? Entonces, permítanme un momentito que yo les muestro. Este es el elemento en el cual pues está allí. Vamos a irnos acá, que básicamente viene siendo como este de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que ustedes pues ingresen a este link. Vamos a ingresar nuevamente. No me quiso abrir aquí. Control C. Control V. Enter. Este es un pequeño quiz, muchachos. Va a haber unas preguntas allí. Entonces ahí los lleva a esta parte. Esto lo ignoran. Esto no le vayan a hundir clic. Para acceder al juego de la siguiente forma. Ustedes esperan que cargue normalmente. Y lo que hacen, muchachos, es una vez que cargue, pues un momentico, hay que activar el sonido, veamos que hace la experiencia un poquito mejor. Simplemente, muchachos, lo que hacen es hundir el botón, hundir este control, ¿listo? Hunden el control y ahí los lleva a la actividad, ¿listo? Pues lo va a cerrar porque creo que me está consumiendo muchos datos ahí. Pero no se preocupen, es una actividad sencillita, no consume muchos datos, simplemente es una dinámica que van a hacer. Lo que van a hacer es buscar la respuesta correcta. Y una vez, muchachos, que ustedes logren el desafío, básicamente cuando ustedes logren, digamos, logren superar el desafío, les va a aparecer una parte final donde dice, pues, felicitaciones. Lo que van a hacer, muchachos, es tomarle un pantallazo al haber logrado el objetivo y lo van a pegar aquí. ¿Listo? Entonces, básicamente sería como eso. Entonces, hacen la actividad, logran el objetivo, logran cumplirlo todo y lo que hacen es colocarme el pantallazo. ¿Listo? Entonces, bueno, y al final eso es una actividad de investigar. Entonces, ¿cuáles son los resultados del censo? Entonces, si ustedes quieren, muchachos, ustedes vayan directamente a la página. Que esto cargue, por ejemplo, Dios. Vayan a la página del DANE y justamente aquí, por ejemplo, en el dane.gov.co van a encontrar pues todo lo referente con el censo de Colombia que se hizo en el 2018. Entonces aquí está, entonces acá está, acá pues pueden ver cómo es la situación y hacen un pequeño resumen de todo lo que está aquí. ¿Listo? Lo pueden encontrar. Solamente lo googlean y los lleva directamente a la página del DANE. ¿Cuáles son los países más poblados del mundo? Y en el mapa mundi, pues bueno, yo lo he mostrado anteriormente, pero pues igual lo investigan y los colocan allí. Ubican un mapa en blanco y ubican qué países son los que están mayormente pues, poblados. En un mapa de América Latina menciona cuál es el país con mayor población y cuánto lo hacen. O sea, digamos, básicamente lo que van a hacer es, recuerden nosotros que América Latina es esta zona de aquí, esta zonita de por acá, bueno, todo esto aquí, incluyendo pues estas islas de acá. Entonces van a decirme cuál es el país que está más poblado y investigan qué control tienen en cuanto a natalidad, es decir, cómo hacen para que la población no crezca más de lo que debe, sino que justamente buscan es como
cómo hacen para controlar la población. ¿Listo? Y el mapa de Colombia, muchachos, ubica en la región más poblada y menciona por qué esta situación. Entonces, muchachos, van a buscar su mapita de Colombia. Obviamente traten de buscarlo en blanco y coloquen la zona en la cual pues, le dicen cuál es la población o la zona más poblada y pues, la pintan de un color, el color que ustedes quieran. Y la idea es que ustedes me digan también allí, aparte del mapa, coloquen por qué se dio esta situación o por qué esa área está más poblada que las demás. ¿Listo? Entonces, es algo sencillito, muchachos. Entonces, recuerden que esto me lo van a entregar hasta antes de las 6 de la tarde el día de mañana, por favor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vale, muchachos, entonces, pues esto ha sido todo. Recuerden que esto lo encuentran en Classroom. Y pues cualquier duda o inquietud, por favor me la pregunten o me la hacen llegar al WhatsApp. ¿Listo? Me escriben al interno, por favor. Listo, muchachos, entonces les deseo un feliz resto de día, que me vaya muy bien, que Dios me los bendiga. Y nos vemos entonces mañana viernes, si digamos, si Dios me lo permite, ¿vale? Me disculpan de nuevo que no esté con ustedes presente, pero bueno, hago lo posible pues para no descuidar mis responsabilidades y estar muy pendiente de ustedes. ¿Listo? Un abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Perdón, feliz día.